El padre Vincent se quedó paralizado al ver a un lince hambriento entrando cojeando en la iglesia, sus heridas abiertas manchando el suelo de mármol. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, sin saber si su próximo movimiento salvaría una vida o las pondría a todas en peligro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La mañana del domingo prometía ser tan tranquila como cualquier otra en la pequeña localidad de San Eusebio. El sol iluminaba débilmente la fachada de la iglesia, mientras las campanas anunciaban el inicio de la misa principal. Familias enteras, gente mayor y algunos visitantes ocasionales se congregaban en los bancos, preparados para la liturgia. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué harías si, en medio de una ceremonia sagrada, un felino salvaje y hambriento irrumpiera sin previo aviso? ¿Correrías o te quedarías en tu sitio? A veces los acontecimientos más extraordinarios se presentan en el lugar y momento menos esperados, y aquel día cambió para siempre la percepción que los vecinos tenían de la fe y de la naturaleza misma. Todo comenzó apenas después de la segunda lectura. El padre Matías, un sacerdote con más de 20 años dedicados a la parroquia, terminaba de acomodar el misal cuando sintió un ligero murmullo que no coincidía con el habitual murmullo de la feligresía. Entre los fieles corría una extraña inquietud, una sensación de desasosiego. Al principio, él pensó que podría tratarse de algún niño inquieto o de las corrientes de aire que a veces cruzaban el templo. Pero el aire estaba inmóvil y los niños habían sido enviados momentos antes a la catequesis en una sala anexa. Entonces, un sonido áspero, casi como un jadeo, llegó hasta sus oídos. Sin perder la compostura, el padre Matías alzó la vista y recorrió la nave central con la mirada, buscando el origen de aquel ruido. Fue en ese instante cuando lo vio. Un lince ibérico, de pelaje marrón con pinceles negros en las orejas, se adentraba con paso sigiloso desde la puerta lateral de la iglesia. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión de alerta que manifestaba tanto hambre como desconcierto. Todo en su cuerpo evidenciaba que estaba agotado. Su respiración era entrecortada, su cuerpo parecía demasiado delgado, y las manchas de barro en sus patas sugerían que había recorrido un largo camino antes de llegar hasta ese refugio inesperado. ¿Por qué un lince salvaje habría entrado en un edificio lleno de gente? Buscaba comida, calor, agua. Las respuestas no eran claras en absoluto, y mucho menos para quienes estaban sentados en los bancos, presenciando la escena sin atreverse a moverse. Unos pocos se taparon la boca con las manos, asustados. Otros se incorporaron con la intención de salir o al menos retroceder, pero el sacerdote, intuyendo el pánico que podría desencadenarse, levantó un brazo con un ademán de calma. «Queridos hermanos», anunció con voz serena, aunque internamente sentía un fuerte nerviosismo, «mantengamos la compostura. Recemos para que nuestro inesperado visitante encuentre paz y alimento». El lince se detuvo al escuchar su voz. Clavó la mirada en el sacerdote, y durante un instante nadie supo qué iba a suceder. ¿Atacaría el animal a alguien? ¿Saldría corriendo? ¿Se refugiaría tras los bancos o se acercaría al altar? Contrario a lo que hubieran imaginado muchos, el lince dio unos pasos firmes hacia el padre Matías, avanzando lentamente por el pasillo central. Algunos feligreses se apartaron con cautela, dejando un amplio corredor libre. El aire dentro de la iglesia se cargó de tensión, como si una sola exhalación pudiera romper ese delicado equilibrio. Mientras tanto, en la última fila, el joven Mauricio, un aficionado a la biología y a la filmación de vida silvestre, sacó su teléfono para capturar el momento.
¿Quién iba a creerle si contaba que un lince entró en plena misa y se plantó ante el sacerdote? Un vídeo serviría de evidencia perfecta. Pero antes de continuar, un pequeño tirón en su manga lo hizo dudar. Era su abuela, con el ceño fruncido. «Mauricio, no es momento de grabar. Este es un lugar sagrado». El muchacho asintió con cierto pesar, bajando el móvil. Aún así, no podía apartar los ojos de la escena que se desarrollaba frente al altar. El padre Matías se mantuvo en silencio un segundo mirando al felino directamente a sus ojos ambarinos, y en vez de retroceder o llamar a las autoridades, alzó ambas manos en un gesto pacífico. Entonces dio un paso hacia el animal, manteniendo la vista fija, casi como si lo invitase a acercarse. Era un acto temerario o un salto de fe. Para algunos presentes era una locura arriesgada, pero en el corazón del sacerdote latía otra sensación muy distinta, una oportunidad de encarnar sus principios de compasión y acogida. «Quizá nos necesita tanto como nosotros a él», murmuró. Fue en ese preciso instante cuando el lince, movido por un impulso que solo él conocía, avanzó hasta llegar a escasos centímetros de la sotana del cura. Hubo un murmullo colectivo, y varios se llevaron las manos al pecho. El padre Matías mantuvo la calma con sorprendente entereza. Pudo ver las costillas marcadas bajo la piel del animal, las marcas de arañazos en sus patas y el halo de desesperación en su mirada felina. Sin pensárselo dos veces, extendió una mano temblorosa, lento, hasta tocar con delicadeza la cabeza del lince. Contra todo pronóstico, el animal no retrocedió ni mostró agresividad. Este acercamiento rompió el silencio sepulcral. Unas cuantas personas exclamaron al unísono, otras comenzaron a rezar en voz baja. Incluso hubo quien consideró que se trataba de un milagro o de una señal divina. ¿Acaso un animal salvaje aceptando el toque de un sacerdote no era algo digno de asombro? La escena parecía extraída de un relato antiguo, como si se hubiera revelado un pasaje sagrado ante sus ojos. Aprovechando que el lince no reaccionaba con violencia, el padre Matías dio instrucciones a un par de sacristanes para que buscaran agua y algo de alimento. Nadie en la iglesia disponía de carne fresca, pero rápidamente se acercaron con un tazón de leche tibia y restos de pan mojado. Tal vez no fuera la dieta ideal para un animal carnívoro, pero, en medio de la urgencia, era lo único disponible. El felino olfateó la ofrenda y en un gesto de confianza muy inusual, comenzó a lamer los restos de leche, dejando ver su desesperada necesidad de sustento. Antes de que continúe esta historia, quiero invitarlos a que den un me gusta y se suscriban si aún no lo han hecho, para que siempre estén al tanto de relatos tan extraordinarios como este. Habló el padre Matías, volviéndose por un momento hacia los feligreses, con una ligera sonrisa que mezclaba humor y alivio. Era un gesto propio de estos tiempos en los que todo se comparte, un simple recordatorio de que, aunque nos encontremos en un ambiente sagrado, también vivimos en un mundo conectado. Aquel gesto relajó un poco la tensión. Algunos de los presentes se atrevieron a sonreír. El lince bebió la leche con ansias, aunque el pan apenas lo rozó. Cuando terminó, alzó la cabeza, mirando en dirección al altar. Parecía estar midiéndolo todo, o tal vez solo percibiendo el incienso que flotaba en el aire. A su alrededor, la iglesia entera contuvo el aliento, preguntándose qué sucedería a continuación. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta fundamental. ¿Cómo había llegado hasta allí? Los montes de la región, a varios kilómetros del pueblo, eran hogar de linces, pero no solían acercarse tanto a lugares habitados, y menos irrumpir en una ceremonia con tantas personas. ¿Estaría herido o enfermo? ¿Habría sido expulsado de su territorio? La respuesta aún no estaba clara, pero el padre Matías, con la calma que solo da la fe o el coraje,
parecía decidido a descubrirlo. Mientras el sacerdote se mantenía a poca distancia del lince, una mujer rompió el silencio. Era doña Consuelo, una vecina que solía organizar eventos benéficos para los más necesitados. «Padre, ¿no debemos llamar a las autoridades ambientales?», preguntó. «Lo haremos, doña Consuelo», respondió él con serenidad. «Pero primero, tenemos que asegurarnos de que este animal no se encuentre en peligro inmediato. No podemos simplemente echarlo o asustarlo más de lo que ya está». De pronto, el lince alzó la cabeza bruscamente. Giró las orejas en dirección a la puerta, como si algo en el exterior hubiera captado su atención. Su mirada se agudizó y el lomo se arqueó con tensión. Con un gruñido leve pero perceptible, se apartó del tazón. De algún modo, parecía advertir una presencia que el resto aún no captaba. El sacerdote, atento, se acercó un poco más al felino, intentando calmarlo con suaves susurros. Pero el animal dio un paso atrás, mostrando los dientes. ¿Qué había allá afuera que lo alarmaba tanto? La respuesta no tardó en llegar. Unos toques apresurados resonaron en la puerta de la sacristía y una voz angustiada llamó desde el otro lado pidiendo ayuda. Alguien había visto algo fuera de lo común, tal vez otro animal o una amenaza que se cernía sobre la iglesia. En un instante, la tranquilidad se quebró de nuevo. Nadie imaginaba que el peligro estaba mucho más cerca de lo que creían y que el lince no era el único ser desesperado en busca de refugio. La persona que llamaba a la puerta de la sacristía se identificó entre gritos ahogados. Era don Rogelio, un vecino que cuidaba los huertos aledaños a la iglesia. Su voz, temblorosa y urgente, resonó como un eco por todo el templo cuando logró abrir la puerta y entrar. «Hay algo afuera, padre, un perro enorme o un lobo, no estoy seguro», anunció con la respiración entrecortada. El lince, al oír aquello, bufó con más fuerza, encogiendo las patas para saltar en cualquier momento. El padre Matías, que aún estaba de rodillas junto al felino, levantó la vista con preocupación. Los fieles se removieron incómodos en los bancos. Unos se persignaron, otros miraron con aprensión la figura desgarbada de don Rogelio. El miedo colectivo empezó a brotar como un fuego que amenaza con prenderse al menor chispazo. Sin perder la calma, el sacerdote se puso en pie y se dirigió a la sacristía, indicando con señas a los presentes que mantuvieran la compostura. La iglesia seguía en un silencio roto solo por el jadeo del lince y el murmullo de las oraciones. Don Rogelio, de cabello canoso y manos curtidas por el trabajo en la tierra, seguía intentando dar explicaciones, pero el pánico le impedía expresarse con coherencia. «Es un animal grande, padre. Está husmeando cerca de los setos. Parecía flaco, peligroso». El padre Matías, con voz suave, intentó calmarlo. «Tranquilo, Rogelio. ¿Podrías mostrarnos por dónde lo viste?». El hombre, tragando saliva, señaló hacia la puerta lateral por donde había entrado el lince. El cura se asomó, y lo que alcanzó a ver le encogió el corazón. A través de la puerta entreabierta, se distinguía una figura canina huesuda, que bien podría ser un perro callejero o un lobo joven. Tenía el pelaje sucio y la lengua fuera, como si acabara de correr largas distancias. Parecía estar siguiendo un rastro, quizá el del propio lince. De hecho, no dejaba de olfatear el suelo y avanzaba con cautela por el costado de la iglesia. Una puntada de aprensión atravesó al sacerdote. Si ese can estaba en las inmediaciones, podría entrar en cualquier momento. El lince, en su estado de debilidad, no tendría muchas defensas ante un ataque, y además, ¿qué pasaría con las personas que aún seguían dentro aterradas? El padre Matías miró de reojo al lince, que con las orejas levantadas no apartaba su atención de la puerta. Comprendió que una confrontación sería caótica y peligrosa. Tenía que pensar rápido. Hasta ese momento,
Nadie se había aventurado a dar aviso a las autoridades ambientales ni a la policía local, y el reloj avanzaba sin piedad. Agudizando su ingenio, el cura volvió a dirigirse a los fieles, levantando la mano para atraer su atención. «Hermanos, necesito que nadie entre en pánico. Vamos a organizar la salida por la puerta principal, de manera que todos puedan marcharse sin cruzarse con ese animal. Mantengan la calma y háganlo en silencio. Y por favor avisen a la Guardia Civil para que venga a controlar la situación». La gente asintió con un murmullo de alivio. Uno a uno, empezaron a levantarse de los bancos, abandonando la iglesia con pasos sigilosos. Los murmullos crecieron al notar que, en lugar de acompañarlos, el sacerdote se quedaba atrás, junto al lince. Doña Consuelo se atrevió a preguntar: «Padre, ¿qué hará usted? ¿Se quedará aquí?». El padre Matías esbozó una media sonrisa. «Alguien debe cuidar de nuestro invitado, doña Consuelo. Además, quiero asegurarme de que ese perro o lobo no entre y cause un desastre». El lince, como si entendiese, clavó sus grandes ojos en el sacerdote y agitó la cola nerviosamente. Cuando los últimos feligreses salieron, Mauricio y su abuela se quedaron rezagados. El joven no podía contener su curiosidad, y la anciana, visiblemente más calmada que otros, también parecía querer ayudar. «Padre, ¿podemos quedarnos con usted?». El sacerdote los miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Si están dispuestos a seguir mis indicaciones y no ponerse en riesgo, su ayuda será bienvenida». Al ver su determinación, les hizo un ademán para que cerraran la puerta principal y se acercaran. Se escuchó entonces un aullido lejano, aunque no tan distante como hubieran deseado. Era un lamento grave, seguido de un silencio que hacía temblar. Mauricio tragó saliva. «No suena a perro callejero, padre», murmuró. El sacerdote asintió con un leve gesto, confirmando que aquel bramido recordaba más el gruñido de un lobo joven en busca de presas fáciles. ¿Cómo había llegado hasta las inmediaciones del pueblo? La sequía y la falta de alimento en las montañas lo habían obligado a bajar. Eran preguntas que flotaban en el aire y cuya respuesta no cambiaría la urgencia de protegerse. En un acto de audacia, el padre Matías se dirigió al pequeño cuarto de limpieza que había junto a la sacristía y tomó un robusto palo de madera, del tipo que se empleaba para sujetar el estandarte en las procesiones. Sería la única defensa en caso de que el intruso irrumpiera. Luego, con un gesto, animó a Mauricio y a su abuela a subir al coro, un balcón interno desde donde se dominaba buena parte de la nave. «Observen desde arriba y díganme si ese animal intenta entrar. Yo me quedaré aquí, junto al lince». El muchacho obedeció a regañadientes, pues le hubiera gustado quedarse en primera fila de la acción, pero la mirada seria del cura no permitía rebeldías. El lince volvió a mostrar signos de inquietud, como si percibiera que la amenaza estaba cada vez más cercana. Daba vueltas alrededor del altar, apoyándose en ocasiones con cautela en los bancos de la primera fila, como queriendo huir pero sin atreverse a salir por la misma puerta que lo había traído hasta ahí. Detrás de la sacristía, don Rogelio se aferraba a un rosario, rezando en voz baja, aunque sus ojos continuaban fijos en la figura canina que rondaba el edificio. Se había refugiado en un ventanuco que daba al huerto, vigilando sin pestañear. Entonces, sucedió algo que heló la sangre de los presentes. Un sonido seco contra la puerta lateral anunció que el lobo o perro estaba olfateando la entrada, quizá rascando la madera con las garras. El lince gruñó con furia y sus orejas se aguzaron al máximo como si estuviera dispuesto a enfrentarse a su enemigo. El padre Matías, con un nudo en la garganta, se acercó a la puerta despacio, escuchando con atención cada nuevo ruido. Si el animal decidía forzar la entrada,
no habría mucho margen de maniobra. Mientras tanto, desde el coro, Mauricio y su abuela podían ver el desamparo del lince que no dejaba de moverse inquieto. Parecía debatirse entre el instinto de lucha y el impulso de huir. Mauricio no lo pensó dos veces. Sacó su móvil y empezó a grabar. Pese a que hacía apenas unos minutos su abuela le había llamado la atención. Entendía la gravedad de la situación, pero sentía la necesidad de documentar lo que podría convertirse en un evento histórico para el pueblo y, quién sabe, para el mundo entero. El corazón de todos dio un vuelco cuando, de pronto, cesaron los rasguños en la puerta. El silencio se hizo más angustiante que cualquier sonido. Nadie sabía si el animal se había marchado o si estaba buscando otra forma de entrar. El padre Matías retrocedió, intentando no hacer ruido. Luego miró al lince, que seguía alerta, y pensó en las siguientes palabras que pronunciaría. Él, que tantas veces había brindado esperanza en funerales o consuelo en momentos de tragedia, ahora se enfrentaba a un reto inusual: proteger a un felino hambriento en un sagrado recinto y al mismo tiempo mantener a salvo a quienes lo rodeaban. Un estruendo en la ventana lateral terminó de romper la tensa calma. Vidrios astillados cayeron en cascada sobre las baldosas y un gruñido grave se oyó por todo el templo. Antes de que el padre Matías pudiera reaccionar, una cabeza canina se asomó por el hueco roto, mostrando dientes amarillentos y ojos inyectados en un pánico voraz. Su silueta, iluminada por la luz que entraba desde afuera, dejó claro que no era un perro doméstico. Aquello era un lobo joven y desesperado, tal vez herido o en busca de cualquier alimento que le permitiera sobrevivir. En menos de un segundo, la iglesia se convirtió en el escenario de un inminente choque entre dos criaturas salvajes llevadas al límite. El lobo irrumpió con tal brutalidad que, durante unos segundos, la escena pareció una pesadilla. Los cristales rotos de la ventana se esparcían por el suelo a la par que el animal, que no era del todo adulto pero tampoco un cachorro, se encaramaba al marco con las patas delanteras. Su respiración agitada revelaba cansancio y hambre, y sus ojos, de un color amarillento, reflejaban una furia casi inhumana. El padre Matías, con el corazón a punto de salírsele del pecho, apretó con fuerza el improvisado bastón que había tomado. Pensó en el lince, en Mauricio y en doña Consuelo, también en don Rogelio. Tenía que evitar una tragedia. El lince no se quedó quieto. Consciente del peligro, corrió hacia el altar, buscando una zona elevada donde parapetarse. Soltó un gruñido desafiante, clavando la mirada en el lobo. Resultaba extraño, casi irónico, ver a dos criaturas silvestres enfrentadas en un lugar de culto. Sin embargo, la vida y la muerte no distinguen muros ni símbolos sagrados cuando el instinto se impone. Desde el coro, Mauricio grababa la escena con manos temblorosas. Su abuela, sin poder contener los nervios, se aferraba a la barandilla para no desmayarse. Abajo, el padre Matías tomó aire y pronunció, en un susurro apenas audible, una oración. El lobo, al percibir el movimiento del lince, se impulsó hacia adelante, cayendo al interior de la iglesia con un estruendo que hizo retumbar los bancos de madera. Sus garras arañaron el suelo, dejando marcas profundas en el mosaico antiguo. El animal olfateó el aire, como confirmando la presencia de su presa. Nadie se atrevía a moverse, por temor a provocar un ataque indiscriminado. El padre Matías retrocedió con cautela y se situó junto a un púlpito de mármol, intentando mantener la vista tanto en el lobo como en el lince. Una voz interior le pedía fortaleza y serenidad. Mientras tanto, el lince se preparaba para el inminente enfrentamiento. Su cola, corta pero tensa, vibraba con furia. De no haber estado tan débil, tal vez habría afrontado la pelea con más ventajas. Sin embargo,
El animal había llegado a la iglesia buscando refugio, señal de que sus fuerzas no andaban bien. El sacerdote dudó un segundo antes de decidirse a actuar. Sabía que la situación rozaba lo imposible. Separar a dos depredadores hambrientos en un recinto cerrado implicaba un altísimo riesgo, pero no hacerlo significaría presenciar una masacre. Ante la disyuntiva, escogió la única vía que su conciencia aprobaba. Con el bastón firmemente sujeto, avanzó con pasos lentos por el pasillo central. Intentó adoptar la postura de quien no desea atacar, pero a la vez demuestra determinación. El lobo giró la cabeza y fijó su mirada en él. Gruñó, mostrando dientes afilados. El cura se detuvo a pocos metros, sintiendo cómo el sudor le perlaba la frente a pesar de la frescura del templo. De pronto, el lince aprovechó ese instante para moverse rápido y escabullirse detrás de unas columnas. El lobo, desconcertado por la presencia del hombre, quedó entre ambos, inseguro sobre a quién enfrentar primero. Fue en ese momento que la voz de Mauricio resonó desde el coro. «Padre, tenga cuidado». El joven no aguantó la tensión y quiso advertir a su párroco de cualquier movimiento brusco. El lobo reaccionó alzando las orejas y emitiendo un ladrido grave. Se le notaba confuso, agotado y agresivo. En cierta medida, la imagen del animal recordaba a un vagabundo desesperado, un ser que el hambre y la soledad habían empujado más allá de toda prudencia. El padre Matías dio un paso lateral y levantó el bastón, intentando parecer más grande a los ojos del lobo, tal como recomiendan algunos expertos cuando se enfrentan a un depredador. Durante varios segundos la iglesia entera quedó sumida en un silencio opresivo, roto únicamente por el eco de una gotera que caía desde un vitral destrozado. El lobo vaciló, sus instintos debatiéndose entre la huida y el ataque. El lince, mientras tanto, seguía observando con atención, listo para saltar si la situación lo requería. Fue en ese instante que se escuchó el sonido inconfundible de sirenas acercándose. Alguien había llamado a la Guardia Civil y el ulular de los coches patrulla resonaba por las calles adoquinadas del pequeño pueblo. Tal vez la ayuda llegara a tiempo. El lobo, sobresaltado por el ruido exterior, empezó a retroceder hacia el ventanal roto por donde había entrado. Bufaba y se movía con nerviosismo, sabiendo que algo más grande, un nuevo elemento desconocido, se aproximaba. El padre Matías, lejos de relajarse, se mantuvo alerta, pues un animal acorralado podía volverse aún más peligroso. Con un gesto apremiante, hizo señas a don Rogelio para que se ocultara mejor en la sacristía y a Mauricio para que no se moviera del coro. Cada segundo que pasaba era crítico. Podían ocurrir desenlaces impredecibles, un ataque, una estampida, un forcejeo que derribara bancos y altares, cualquier cosa. De pronto, un golpe de suerte o de gracia pareció inclinar la balanza. El lobo giró su cabeza hacia la ventana y emitió un aullido breve, como si estuviera llamando a un compañero, pero no encontró respuesta. Entonces, clavó sus ojos en el lince, indeciso. Al ver que el felino se encogía, casi sin fuerzas, el depredador canino pareció desestimar la confrontación directa. Tal vez intuyó que aquella presa no merecía el riesgo. Con un salto torpe, el lobo se impulsó por encima de los restos de vidrios y salió de la iglesia, lanzando un gruñido final antes de perderse entre los árboles aledaños. El alivio fue inmediato, aunque la tensión seguía grabada en cada respiración. Los pocos que quedaban dentro intercambiaron miradas incrédulas, como si hubieran sobrevivido a un accidente milagroso. El padre Matías cayó de rodillas, dando gracias por no haber tenido que alzar el bastón contra la criatura. Desde el coro, Mauricio dejó escapar el aire que llevaba conteniendo. Tenía el corazón acelerado y las manos frías.
Bajó corriendo junto a su abuela para reunirse con el sacerdote. El lince continuaba entre las sombras, con el cuerpo tembloroso, pero vivo. Sus ojos se posaron en el padre, quien se esforzó por brindarle una sonrisa tranquilizadora. Justo entonces, a través de la puerta principal, ingresaron los guardias civiles y un par de voluntarios de las autoridades ambientales, alertados por la gente del pueblo. Al ver el panorama, cristales rotos, bancos desordenados y un lince asustado, comprendieron que la situación era más compleja de lo que habían imaginado al recibir la llamada. El jefe de la patrulla, un hombre corpulento llamado Javier, se acercó con prudencia al sacerdote, sin apartar la mirada del lince. «Padre, ¿está usted bien? ¿Alguien ha salido herido?» El religioso negó con la cabeza, todavía con la respiración agitada. «No, gracias a Dios. Pero el lince está débil y hambriento, y hace unos minutos un lobo o algo parecido irrumpió también. Se fue por la ventana, pero temo que no haya ido muy lejos». Javier lanzó una mirada de preocupación a sus compañeros. «Tendremos que recorrer la zona y buscarlo antes de que cause más problemas. Respecto al lince, ¿está herido?» El padre Matías frunció el ceño, mirando al animal. «No lo sé con certeza, pero no parece tener fuerzas para huir. Necesitará atención». Fue entonces cuando intervino uno de los voluntarios, que resultaba ser biólogo. «Tranquilos, podemos llevarlo a un centro de recuperación. Pero hay que actuar con cuidado, podría morder si se siente amenazado». Mientras conversaban, el lince se dejó caer con una especie de suspiro felino sobre el suelo, agotado. Con el templo casi vacío, la tensión se desvanecía poco a poco, pero quedaba la sensación de que aquello no había acabado del todo. ¿Cómo había llegado ese animal a la puerta de la iglesia? ¿Por qué un lobo se acercaba tanto al casco urbano? ¿Se encontrarían más bestias hambrientas merodeando la zona? Eran interrogantes que se multiplicaban entre los presentes. Sin embargo, lo inmediato era socorrer al lince y evitar que un segundo incidente pusiera en peligro a la comunidad. La misma doña Consuelo, que antes rogaba por llamar a las autoridades, se ofreció a traer mantas y algo de comida. Varios vecinos que habían regresado a la iglesia para cerciorarse de que todo estuviera en orden, se unieron al esfuerzo, armando una cadena improvisada de cooperación. Así, en una suerte de comunión distinta a la litúrgica, la gente unió fuerzas para socorrer al lince, mientras el padre Matías oraba en silencio, agradeciendo que la desgracia no hubiera sido mayor y que las puertas de la iglesia, por una vez, hubieran servido para amparar a una criatura tan necesitada como este felino errante. La iglesia se convirtió en un ir y venir de vecinos, intentando ayudar o simplemente enterarse de lo ocurrido. Los guardias civiles pidieron a la gente que no se agolpara en el templo, ya que el lince seguía allí y no querían que se sintiera más agobiado. El padre Matías, con el bastón todavía en la mano, se permitió un momento para recobrar la calma, apoyándose en uno de los pilares de piedra que sostenían la bóveda. Sentía como el corazón le latía con fuerza, pero en su mirada persistía una resolución firme. Javier, el jefe de la patrulla, conversaba con el biólogo voluntario, quien sostenía un maletín con instrumental básico, sedantes, vendas y jeringuillas. La estrategia era acercarse al lince sin asustarlo, sedarlo lo justo para poder trasladarlo al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano, ubicado a unos 30 kilómetros del pueblo. Sin embargo, hacer eso entre los restos de vidrios y bancos no era tarea fácil. Cada mínimo movimiento podía desencadenar la reacción del felino. Aún debilitado, si se sentía amenazado, mordería o arañaría a cualquiera que estuviera cerca. Mientras tanto, Mauricio se acercó con cautela a su abuela,
que había logrado sentarse en un banco algo alejado de los vidrios rotos. Le estaba pidiendo que se tranquilizara y que bebiera un poco de agua que alguien había ofrecido. El muchacho todavía sostenía su teléfono con el vídeo grabado de la tensa escena. Su mente se debatía entre el asombro y el temor. Acababa de presenciar un enfrentamiento increíble dentro de la iglesia donde, hasta ese día, todo parecía siempre tan predecible. Tenía la cabeza llena de preguntas, pero de momento prefería no formularlas en voz alta. El padre Matías se unió al grupo que rodeaba al biólogo, decidido a cooperar en lo que hiciera falta. ¿Necesitáis alguna ayuda?, preguntó con humildad. El biólogo, un hombre de mediana edad con gafas y semblante tranquilo, le mostró una pequeña jeringuilla con un sedante moderado. Lo ideal sería que el lince se acercara para comer algo. Entonces podríamos administrarle esto. No lo dejará inconsciente del todo, pero sí lo bastante dócil como para poder transportarlo. El sacerdote pensó en la posibilidad de usar la leche que antes le habían ofrecido, o incluso un trozo de carne cruda que alguien hubiera traído apresuradamente de alguna despensa cercana. Doña Consuelo, siempre previsora, apareció con un cuenco en el que había trocitos de pollo. «Es lo mejor que he encontrado tan rápido», explicó. El biólogo valoró la idea con un gesto de aprobación. «Si se lo damos con cuidado, quizás se confíe». Pero todos se quedaron viendo al padre Matías, como esperando que fuera él quien diera el paso, recordando cómo el lince había mostrado cierta calma cuando el sacerdote se acercó antes. Así el religioso se santiguó, cogió el cuenco y avanzó lentamente hacia donde el felino se había refugiado. Los rayos de sol entraban oblicuos por el vitral destrozado, iluminando el polvo en suspensión, creando un ambiente casi irreal. El lince, pese al agotamiento, no perdía de vista nada de lo que sucedía. Sus ojos color ámbar escrutaban cada detalle. Al notar que el sacerdote volvía a aproximarse, esbozó un leve gruñido, pero se quedó inmóvil. Parecía debatirse entre el recelo y el recuerdo del alivio que sintió al tomar la leche ofrecida minutos antes. Con paso suave y controlado, el padre Matías se arrodilló a un par de metros y colocó el cuenco en el suelo. Notaba la tensión en sus propios músculos, la conciencia de que cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque. Aún así, se mantuvo firme. «Tranquilo, amigo», susurró. «Queremos ayudarte». Entonces retrocedió lentamente, sin darle la espalda, hasta situarse al costado de los guardias civiles y el biólogo, que observaban la escena en silencio. Pasó un tiempo que se hizo eterno, hasta que el lince, con evidente curiosidad y hambre, se incorporó lo justo para oler el aire. Con pasos cautos se acercó al plato y comenzó a devorar los trozos de pollo. Los presentes contuvieron la respiración, emocionados y a la vez tensos. El biólogo preparó la jeringuilla, pero sabía que no podía precipitarse. Tan pronto como el animal empezó a comer, el especialista se colocó tras un banco, buscando una posición adecuada para disparar el sedante a corta distancia, pero sin exponerse. Un leve zumbido del mecanismo de la jeringuilla al activarse hizo que el lince alzara la cabeza un instante, pero no dejó de masticar. Con pericia y rapidez, el biólogo lanzó una pequeña aguja que se clavó en el costado del felino. Este, sorprendido, saltó hacia atrás, arañando el aire. El cuenco de pollo se volcó y algunos pedazos cayeron sobre las baldosas con un ruido sordo. Hubo un par de segundos en los que nadie supo si el lince se abalanzaría contra ellos o intentaría huir. Sin embargo, el efecto del sedante empezó a notarse. Los párpados del felino se tornaron más pesados. Sus movimientos se ralentizaron. Dio un par de pasos titubeantes y, finalmente, cayó de costado sobre el suelo, dejando escapar un leve ronroneo de fatiga. Un murmullo colectivo de alivio recorrió la iglesia.
El padre Matías se acercó con cautela, acompañado por el biólogo y un guardia civil, para comprobar si el animal estaba estable. El biólogo palpó al lince con suavidad, verificando pulso y respiración. «Está bien, solo algo sedado. Hay que llevarlo cuanto antes al centro de recuperación», sentenció. Mientras organizaban cómo trasladarlo, otro guardia informó que la camioneta de la Guardia Civil estaba lista en la puerta principal, y uno de los vecinos, que tenía una furgoneta con jaula, había ofrecido su vehículo para el transporte. También contaban con mantas y un bozal especial para evitar que el lince se lastimara o atacara al recobrar el conocimiento. Toda la operación se realizó con un cuidado extremo, reflejando cierta armonía y colaboración entre las autoridades y el pueblo. En pocos minutos sacaron al felino de la iglesia, lo introdujeron en la jaula y lo cubrieron con una manta para protegerlo de la luz excesiva. Don Rogelio, que finalmente había salido de su escondite en la sacristía, vio marchar al lince con ojos llorosos. «Pobre animal, ¿quién sabe de dónde ha venido para terminar aquí?». El sacerdote, a su lado, le dio unas palmaditas en el hombro. «Dios nos manda pruebas inesperadas. Espero que pueda recuperarse». Juntos vieron cómo la furgoneta se alejaba por la calle principal. Al fondo, aún se escuchaban conversaciones y exclamaciones de los curiosos que observaban la partida. En el interior del templo, las huellas del caos eran evidentes. Bancos volcados, cristales rotos, un altar cubierto de polvo. Parecía un escenario tras una batalla, y de algún modo lo era, solo que la lucha había sido entre el hambre y la compasión, entre la supervivencia salvaje y la humanidad de quienes decidieron tender la mano. El padre Matías elevó la vista hacia el coro, donde Mauricio seguía con su teléfono. «Hijo, ya terminó todo. Ven a ayudar, por favor». El joven asintió y bajó con rapidez, contándole al sacerdote que había logrado grabar buena parte del suceso. «Tal vez esto sirva para concienciar sobre la situación de la fauna en la región», comentó con un atisbo de orgullo. Mientras organizaban la limpieza, los guardias civiles conversaban sobre el lobo y la necesidad de patrullar la zona para asegurarse de que no hubiera más animales en condiciones de peligro. Javier se comprometió a enviar un equipo de rastreo por los alrededores del pueblo. «No podemos permitir que un lobo hambriento deambule cerca de las casas», comentó, recibiendo la aprobación de varios vecinos. Aún así, el padre Matías, con la mirada puesta en el horizonte, reflexionó en voz alta. «Quizá también debemos preguntarnos por qué estos animales se ven obligados a merodear aquí. Tal vez les estamos quitando el lugar que les corresponde». De vuelta al interior de la iglesia, doña Consuelo y otros voluntarios limpiaban cuidadosamente los cristales para evitar que alguien se cortase. El sacerdote recogía trozos de madera astillada de los bancos que seguramente tendrían que ser reparados. Sentía un cansancio físico, pero también una gratitud profunda por no haber padecido mayores desgracias. Con ese pensamiento, se dirigió al altar y se arrodilló unos segundos, dejando que su alma descansara en silencio. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Se trataba simplemente de un hecho fortuito o de un llamado para prestar más atención al entorno? La respuesta no era clara, pero lo que sí sabía era que a partir de ese día nada volvería a ser igual en San Eusebio. La historia del lince hambriento irrumpiendo en plena misa y el lobo merodeando sería recordada por años, e incluso se contaría a futuras generaciones como un testimonio de fe y coraje, pero también de las tensiones entre lo salvaje y lo humano. Cuando el padre Matías se levantó con el rostro sereno, percibió que un nuevo rumor recorría los pasillos de la iglesia. Algo relacionado con la camioneta que se había llevado al lince. Alrededor del altar, la labor de limpieza prosiguió en un silencio relativo,
interrumpido de cuando en cuando por murmullos de sorpresa. Algunos vecinos relataron lo sucedido al resto del pueblo que se acercaba, cauteloso, a la puerta de la iglesia para enterarse de los pormenores. Entretanto, el padre Matías sintió la urgencia de salir a verificar qué pasaba con la furgoneta que se había llevado al lince. Corría el rumor de que se había detenido unos metros más adelante, como si hubieran encontrado algún percance en la calle principal. Con pasos apresurados, atravesó el vestíbulo, esquivando un banco volcado que aún no habían podido enderezar, y se dirigió hacia la puerta principal para ver qué ocurría. Al salir, se topó con una escena inesperada. La furgoneta estaba estacionada, con sus luces intermitentes encendidas. Junto a ella, el biólogo y 2 guardias civiles parecían hablar con una mujer joven. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño y vestía un uniforme que a primera vista parecía de personal veterinario. En realidad, lo era. Se trataba de la doctora Soria, encargada del pequeño consultorio de animales domésticos del pueblo vecino, quien, al enterarse de la captura de un lince en malas condiciones, había acudido de inmediato para prestar asistencia. El sacerdote se acercó a paso ligero, sintiendo algo de alivio. Que una especialista veterinaria estuviera presente resultaba una bendición. «Padre, qué bueno que viene», lo saludó Javier, el guardia civil. «La doctora Soria nos dice que quizás sería mejor revisar al lince aquí antes de llevarlo al centro de recuperación. Teme que su estado sea más grave de lo que pensábamos». El biólogo asintió. Explicó que tras una primera exploración en la furgoneta, habían notado una herida poco visible en una de las patas traseras del felino. Nada demasiado grande, pero sí lo bastante profundo como para requerir atención inmediata. Además, el animal respiraba de forma irregular, lo que sugería algún problema interno o tal vez mera deshidratación severa. El padre Matías, preocupado, observó la jaula dentro del vehículo. El lince yacía sedado, con la cabeza apoyada sobre una manta, respirando con esfuerzo. La doctora se ofreció a llevar al lince a su propia clínica, que estaba a unos 10 minutos en coche. Antes de que nadie pudiera responder, un vecino intervino, preocupado por la reacción de la gente. «Doctora, ¿está equipada su clínica para atender un animal salvaje de este tipo? Estamos hablando de un lince, no de un gato doméstico». Ella mantuvo la compostura. «Sé que mis instalaciones no son tan completas como las del centro de recuperación, pero al menos puedo estabilizarlo. Luego, cuando mejore, lo trasladaremos con seguridad. Ahora mismo, este animal no puede recorrer 30 kilómetros en este estado». El padre Matías meditó un instante. Aunque la decisión final correspondía a las autoridades ambientales, el pueblecito parecía mirar hacia él en busca de orientación moral. Fue entonces cuando Mauricio apareció, acompañado por su abuela y por doña Consuelo, que seguían removidas por lo ocurrido. «Padre, quizá a lo mejor sea que la doctora lo atienda, ¿no cree? Está débil, y el viaje podría empeorarlo». El muchacho hablaba con la misma convicción que demostraba al grabar cada detalle, como si aquella situación lo hubiese transformado en un defensor del lince. Finalmente acordaron que llevarían al felino a la clínica de la doctora Soria. El biólogo y un guardia civil la acompañarían, asegurándose de que todo se hiciera conforme a la normativa de protección de especies. Pese a los contratiempos, la pequeña comitiva partió, dejando al sacerdote y a varios vecinos con la sensación de que una parte de la historia se había resuelto, aunque aún quedaban interrogantes sobre el origen del lince y el lobo que irrumpió. ¿Estarían relacionados los dos sucesos? ¿Era una simple coincidencia que ambos animales aparecieran en el mismo lugar y a la misma hora? Tras despedirse de la furgoneta, el padre Matías giró la vista hacia la iglesia.
Los feligreses y voluntarios habían seguido la labor de recoger cristales, enderezar bancos y ventilar el espacio. Pasarían semanas antes de que el templo recuperara su aspecto habitual, y aún así, el suceso ya formaba parte de la memoria colectiva de San Eusebio. ¿Continuaremos la misa, padre?, preguntó un anciano que sujetaba un bastón con un crucifijo tallado. La pregunta resultaba extraña, casi fuera de lugar, pero el sacerdote comprendió que la fe de aquella gente también necesitaba su cauce. No hoy. Hemos tenido suficiente agitación. Os invito en cambio a que recordemos en nuestras oraciones a esta criatura de Dios que buscó refugio. Mañana celebraremos la Eucaristía en la capilla lateral, que está en mejor estado. Las palabras del cura recibieron gestos de aprobación. Poco a poco la multitud fue dispersándose, algunos hacia sus casas, otros hacia el bar del pueblo, para intercambiar opiniones sobre lo que acababa de ocurrir. Quedaron entonces el sacerdote, Mauricio y doña Consuelo como los últimos en retirarse, junto a don Rogelio, que había estado supervisando los huertos tras el incidente. El silencio del mediodía, roto por las campanadas que marcaban la hora, les permitió asimilar la experiencia. Ya en el interior, el padre Matías se fijó en que todavía quedaban restos de comida esparcidos, el mismo pollo que ofreció al lince. Se acercó y con paciencia recogió los pedazos para depositarlos en una bolsa de basura. Sus pensamientos iban y venían. ¿Por qué había sentido la necesidad de proteger al lince, poniéndose en peligro? ¿Acaso no iba contra el orden natural que un depredador busque su presa? Pero algo en él le decía que el sufrimiento de cualquier ser vivo era contrario al espíritu de caridad que predicaba. Así, mientras se ocupaba de pequeños detalles, se daba cuenta de que no se arrepentía de su decisión. Por su parte, Mauricio se acercó al altar y dejó su teléfono sobre una de las repisas, contemplando la cruz. «Padre, lo que pasó hoy cambiará muchas cosas, ¿verdad?». El sacerdote, conmovido por la sencillez del muchacho, asintió despacio. «Hijo, no me cabe duda. Cuando la naturaleza irrumpe de esta forma, no podemos seguir ignorándola». Luego, el joven confesó: «Subiré mi vídeo a las redes. Creo que la gente debe conocer esta historia». El cura ladeó la cabeza, un tanto escéptico, pero no lo censuró. «Haz lo que creas correcto, pero recuerda transmitir un mensaje de respeto. No se trata de hacer espectáculo, sino de concientizar». Mientras intercambiaban palabras, doña Consuelo y don Rogelio terminaron de recoger utensilios y cerrar las puertas laterales. Afuera, el calor del mediodía se hacía sentir y, en el ambiente, se respiraba cierto vacío tras la intensidad de lo vivido por la mañana. Con un suspiro, doña Consuelo propuso preparar alguna comida para todos, arguyendo que no había mejor forma de recobrar el aliento que una buena mesa compartida. El sacerdote, aunque cansado, aceptó gustoso. «Sería un gesto hermoso, doña Consuelo, pero primero dejemos todo asegurado». Bajaron las persianas rotas en la ventana que el lobo había destrozado, atrancándolas con tablones provisionales. Luego, apagaron las luces y revisaron que no quedara nada inflamable. La iglesia quedaba con un aspecto extraño, casi lúgubre, pero al menos protegida. El padre Matías miró por última vez el templo vacío, recordando las palabras que pronunció al lince, tratando de darle calma. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué estaría pasando con el animal en ese preciso instante? Ya en la plaza, descubrieron que varios vecinos seguían allí charlando en corros, más interesados en debatir teorías sobre la aparición del lince y el lobo que en retomar su rutina. Un par de niños jugaban a salvar al lince, persiguiéndose con ramas a modo de bastones. La imaginación infantil había convertido la historia en un juego, pero en el fondo
Mostraba cuán rápido se arraigaba en la cultura popular un suceso insólito. El sacerdote, al ver esa escena, decidió detenerse un instante para reflexionar. Quizá de algún modo la llegada del lince tenía un propósito mayor: unir al pueblo, despertar conciencia, alimentar la solidaridad. Doña Consuelo insistió en que fueran a su casa, donde tenía algunos alimentos listos y espacio para todos. Los demás se irán uniendo. Ya sabes cómo son las cosas por aquí. La noticia corre rápido. Efectivamente, en la medida en que se alejaban de la iglesia, más personas se les acercaban para preguntar detalles, comentar lo sucedido o felicitar al padre Matías por su valentía. Mauricio caminaba junto a él, orgulloso de haber capturado las imágenes que sin duda se harían virales. El cura, por su parte, reconocía que aquello podía ayudar a difundir un mensaje de empatía y respeto por la vida salvaje. Caminaron unas pocas cuadras hasta la casa de doña Consuelo, donde una mesa rústica en el patio ya estaba dispuesta con platos, jarras de agua fresca y manteles de colores. Se sentaron alrededor, casi sin protocolo, aliviados de poder reposar tras tantas emociones. Fue entonces cuando llegó un mensajero en moto que el ayuntamiento solía emplear para comunicados urgentes. Llevaba consigo una breve nota dirigida al sacerdote y a las autoridades locales. En ella se informaba que el biólogo del Centro de Recuperación haría una visita esa misma tarde para hablar sobre el lince y los problemas que podrían haberlo obligado a irrumpir en la iglesia. Aquello abría una puerta a explicaciones más amplias. Tal vez descubrirían que la especie se encontraba en situación crítica en esa zona, o que la cadena alimenticia estaba alterada por la acción humana. Sin embargo, el padre Matías, lejos de agobiarse, lo vio como una oportunidad. A veces se necesitan episodios tan dramáticos para que la sociedad comprenda la urgencia de cambiar hábitos, cuidar la fauna y respetar los espacios naturales. Mientras leía la nota en voz alta, el grupo a su alrededor asentía con seriedad. Nadie discutía que, tras lo vivido, prestarle atención a la voz de los expertos era el siguiente paso razonable. Pasada poco más de una hora, el sol seguía implacable sobre las calles de San Eusebio. En el patio de doña Consuelo, el grupo había almorzado con calma, conversando acerca de lo sucedido con el lince y el lobo. La comida sencilla, una sopa de verduras, algo de pan recién hecho y fruta de temporada, sirvió para apaciguar los ánimos y retomar fuerzas. No faltaron los comentarios de vecinos que entraban y salían, preguntando detalles o compartiendo sus propias teorías acerca de por qué dos animales salvajes habrían irrumpido en el pueblo el mismo día. Mientras recogían la mesa, el padre Matías releyó la nota que el mensajero había entregado minutos antes. El biólogo del Centro de Recuperación, un hombre de apellido Suárez, llegaría al pueblo esa misma tarde para reunirse con la alcaldesa, la Guardia Civil y el propio sacerdote. Querían evaluar medidas preventivas y, sobre todo, conocer las causas del posible desplazamiento de la fauna hacia la zona habitada. «Parece que tendremos una tarde de información y decisiones importantes», comentó el cura, intentando que su voz reflejara entusiasmo, aunque el cansancio le pesaba. Doña Consuelo comenzó a fregar los platos en un gran barreño de agua, mientras Mauricio la ayudaba a secar. El muchacho no dejaba de mirar el teléfono, como si esperara que el video subido a las redes estuviera causando revuelo. Y en efecto, pronto llegaron los primeros mensajes de amigos y desconocidos asombrados ante las imágenes de un lince salvaje dentro de un templo. Algunos incluso se preguntaban si sería un montaje, pero la claridad de la grabación despejaba dudas. «Estás convirtiéndote en reportero oficial del suceso, hijo», le bromeó la anciana. Mauricio sonrió.
un tanto abrumado por la repentina atención. Nunca pensé que algo así pasaría en nuestro pueblo. A media tarde, el padre Matías se dirigió a la plaza principal. Allí lo esperaban varios concejales, la alcaldesa, doña Carmen y Javier, el jefe de la patrulla local. Bajo la sombra de un olmo centenario, habían improvisado una pequeña sala de espera al aire libre, donde aguardaban la llegada del biólogo Suárez, y si era posible de la doctora Soria, que tal vez daría noticias sobre la evolución del lince. Mientras tanto, un corrillo de vecinos se mantenía a distancia prudente, intrigados por aquellas conversaciones oficiales. La alcaldesa, una mujer enérgica de pelo cano y mirada vivaz, saludó al sacerdote con gesto preocupado. «Padre, lo que ha ocurrido esta mañana es grave. Hemos recibido llamadas de pueblos cercanos reportando avistamientos de lobos más cerca de los cascos urbanos. Pero lo de un lince entrando en una iglesia sobrepasa cualquier expectativa. ¿Cómo lo ve usted?» El cura, con serenidad, respondió: «Una señal de que las fronteras entre lo salvaje y lo humano se están difuminando. No podemos obviar que somos responsables de ciertos desequilibrios. Pero, doña Carmen, estoy seguro de que, con la ayuda de los expertos, encontraremos la forma de proteger a nuestra gente y también a la fauna». En ese instante, un coche blanco con el logotipo del Centro de Recuperación apareció por la calle principal y se detuvo frente a la plaza. Bajó un hombre de aspecto serio pero amable, vestido con pantalones de campo y una camiseta verde oscura. Era el biólogo Suárez, acompañado de dos asistentes que cargaban carpetas y material informativo. Tras las presentaciones de rigor, la alcaldesa lo invitó a sentarse en uno de los bancos de la plaza para exponer su diagnóstico preliminar. Suárez empezó explicando que en la región, la sequía de las últimas temporadas había generado escasez de presas naturales para los depredadores. Tanto linces como lobos se veían obligados a aventurarse en zonas poco habituales en busca de comida y agua. Además, un reciente incendio forestal había destruido parte del hábitat donde habitaban algunas especies de conejos, principal fuente de alimento de los linces. En lo que respecta al caso concreto de este lince, dijo el biólogo, sospechamos que estaba herido, hambriento y probablemente desorientado. Encontrar la iglesia abierta y ver gente pudo llevarlo a buscar refugio, aunque suene extraño. El sacerdote asentía, rememorando el modo en que el lince había aceptado su mano y bebido leche en medio del templo. Preguntó entonces sobre el estado actual del felino, deseando tener noticias de la doctora Soria. Uno de los asistentes de Suárez respondió que, por el momento, la veterinaria continuaba estabilizándolo en su clínica. Nos ha pedido algo de tiempo para hacerle análisis de sangre y descartar infecciones, pero avisará en cuanto tenga un diagnóstico certero. La alcaldesa añadió que el mayor riesgo no se centraba solo en el lince, sino en la manada de lobos que pudiera estar merodeando cerca. Sabemos que aquí apareció al menos un ejemplar joven, pero podría haber más en las montañas aledañas. Javier, el guardia, corroboró esa versión. Habían hallado huellas que parecían indicar la presencia de otros lobos. Tal vez se movían en grupos pequeños o dispersos. Al saberlo, la preocupación de los vecinos se multiplicó. No eran pocos los que tenían gallinas, ovejas o cabras en corrales improvisados. ¿Qué podemos hacer?, preguntó un concejal, visiblemente inquieto. No queremos que los lobos acaben con nuestro ganado, pero tampoco queremos matarlos. El biólogo Suárez explicó con calma que existían programas de compensación y planes de manejo sostenible de predadores, pero requerían la participación activa de todos. Instalar vallados adecuados, usar perros guardianes entrenados, respetar las zonas forestales y, sobre todo,
no dejar basura orgánica al alcance de la fauna salvaje para que no se habitúen a buscar comida entre los restos humanos. El equilibrio es delicado, afirmó. Los lobos regulan el crecimiento de otras especies que sin su presencia podrían convertirse en plagas. Y los linces, a su vez, controlan poblaciones de conejos que afectan las cosechas. Mientras charlaban, unos niños se acercaron corriendo con la intención de escuchar las palabras del experto. Al verlos, la alcaldesa les pidió que guardaran silencio, pero el biólogo les dedicó una sonrisa. Podéis quedaros, muchachos. Aprender sobre la naturaleza no tiene edad. Fue un instante casi didáctico, como si un profesor al aire libre instruyera a toda la comunidad. Los chicos se sentaron en el suelo, mirando atentos los folletos que Suárez desplegaba, donde se veían fotos de linces, lobos y demás fauna local. Entonces el sonido inconfundible de una motocicleta rompió el sosiego. Era el mensajero municipal, el mismo que había llevado la nota a casa de doña Consuelo. Traía ahora un sobre dirigido al biólogo Suárez, enviado desde el centro de recuperación. Al abrirlo, Suárez leyó en voz alta. La doctora Soria confirmaba que el lince sufría de una lesión leve en la pata trasera y presentaba un cuadro de anemia por desnutrición, así como signos de deshidratación. Lo está estabilizando y en cuanto mejore lo trasladaremos al centro. Parece que con cuidados adecuados se recuperará por completo. Una exclamación de alivio se extendió entre los presentes. El padre Matías cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio. Era un rayo de esperanza. El biólogo continuó leyendo. La doctora también quiere analizar las muestras de sangre en busca de posibles enfermedades infecciosas, porque en los últimos meses se ha detectado un virus en la fauna salvaje de otras provincias. Si el lince estuviera contagiado, habría que tomar más precauciones. Pero de momento, no hay señales alarmantes. El ambiente en la plaza se relajó un poco, aunque seguía patente la inquietud sobre la presencia de más lobos. Precisamente Suárez propuso una acción inmediata: formar patrullas de voluntarios que hagan un recorrido nocturno por los alrededores, acompañados de la Guardia Civil, para detectar huellas o signos de incursiones. Así podremos actuar con rapidez y avisar al resto del pueblo si detectamos riesgo. La alcaldesa estuvo de acuerdo. Javier ya contaba con algunos guardias listos para apoyar la iniciativa, y varios jóvenes se ofrecieron a participar. Mauricio dio un paso al frente con decisión. Yo me apunto. Tengo mi bicicleta y luces potentes. Puedo ayudar a vigilar los caminos. Doña Consuelo, que había permanecido en segundo plano, se mostró dispuesta a colaborar con comida y bebida caliente para quienes emprendieran la guardia nocturna. El sacerdote, al ver la buena disposición de todos, ofreció la sala anexa a la iglesia como centro de operaciones para las patrullas. Aunque el edificio principal esté dañado, la sala lateral está intacta y podremos usarla para reunirnos y organizarnos. También sirve como lugar de descanso. La alcaldesa aprobó la idea sin dudar. Era un gesto simbólico que, tras los acontecimientos vividos, la comunidad se reuniera precisamente en espacios asociados a la fe y la cooperación mutua. A medida que se concretaban los planes, el biólogo Suárez empezó a despedirse, pues debía regresar al centro y coordinarse con la doctora Soria. Aún así, prometió volver en un par de días para comprobar los avances. El padre Matías se quedó en la plaza, charlando con los vecinos sobre el reparto de turnos para la vigilancia. Mientras el sol descendía en el horizonte, una brisa fresca se alzó por las calles de San Eusebio, como anunciando que una nueva etapa de unidad y conciencia comenzaba. Quizá la irrupción del lince en la iglesia fuera el catalizador que el pueblo necesitaba para entender que coexistir con la vida salvaje
Exige compromiso y respeto. La tarde avanzaba y el aire se enfriaba poco a poco sobre San Eusebio. Mientras el sol descendía tras las colinas, los vecinos se congregaban en la sala anexa de la iglesia, siguiendo el plan acordado para organizar las patrullas nocturnas. El padre Matías había dispuesto un par de mesas largas y algunas sillas de madera, y en el centro, iluminado por un foco algo tenue, se extendía un viejo mapa de la región. Allí se veían las rutas de senderismo, los caminos rurales y las zonas boscosas, marcadas con trazos rojos y verdes que indicaban los límites donde, en teoría, habitaban los lobos y otros depredadores. A la entrada de la sala, Javier, el jefe de la Guardia Civil, recibía a los voluntarios, anotando nombres y turnos en un cuaderno. Al lado, doña Consuelo ofrecía termos de café caliente y bocadillos a quienes se apuntaban a la vigilancia. Entre ellos estaba Mauricio, entusiasmado con la idea de explorar los alrededores en su bicicleta, aunque su abuela se mantenía cerca para asegurarse de que no corriera riesgos innecesarios. La mezcla de inquietud y determinación se hacía palpable en cada conversación, en cada mirada. Para muchos era la primera vez que afrontaban algo parecido a un operativo de protección de la comunidad. El padre Matías se situó ante el mapa, con un bolígrafo entre los dedos, explicando en voz alta cómo habían dividido la zona en sectores. Uno sería cubierto por los guardias, otro por un grupo de jóvenes con linternas y radios, y otro, más cercano al río, quedaría a cargo de algunos granjeros experimentados, acostumbrados a moverse de noche para cuidar sus rebaños. La idea era recorrer esos sectores varias veces a lo largo de la noche, ateniendo al menor indicio de aullidos o pisadas. Si se detectaba una manada de lobos o un lobo solitario en los alrededores, la instrucción era avisar de inmediato a la patrulla principal, que dispondría de un vehículo todoterreno para acudir con rapidez. «Evitad toda confrontación directa», recalcó Javier echando un vistazo a los más jóvenes. «No somos cazadores y no queremos provocar una desgracia. En caso de ver lobos, manteneos a distancia. Sé que algunos llevaréis un palo o algo para sentiros más seguros, pero el objetivo es vigilar, no atacar». La sala asintió al unísono. Varias personas se notaban nerviosas, sobre todo aquellas que tenían familiares con corrales cerca del bosque. Sin embargo, la voluntad de colaborar se imponía. La alcaldesa, doña Carmen, pasaba lista a los voluntarios, asegurándose de que entendieran la importancia de la prudencia. A su lado, un concejal joven revisaba la provisión de linternas y pilas de repuesto. No se dejaría ningún cabo suelto. Cuando todo estuvo listo, los grupos se dispersaron a sus respectivos puntos de partida. Mauricio y dos amigos subieron a sus bicicletas, equipados con chalecos reflectantes y radios portátiles que habían conseguido de la Guardia Civil. Se despidieron con una mezcla de emoción y nerviosismo, prometiendo comunicarse en cuanto vieran algo extraño. Mientras tanto, Javier y otros dos agentes partieron en el todoterreno, llevando consigo un botiquín de primeros auxilios y un juego de reflectores potentes para iluminar cualquier área amplia que lo requiriese. El padre Matías optó por quedarse en la sala anexa, que se transformó en una especie de centro de mando improvisado. Allí, con la alcaldesa y doña Consuelo, aguardaría los reportes de radio y atendería a quienes volvieran para descansar o reaprovisionarse. En la pared colgaba un crucifijo sencillo que parecía ser testigo de aquella movilización inusual. En algún momento de la noche, el sacerdote se arrodilló un instante, pidiendo por la seguridad de todos y por el bienestar de las criaturas del bosque. Su fe le indicaba que no existía contradicción en orar por la armonía entre humanos y animales, pues al final todos compartían la misma creación. La noche cayó rápida, y con ella una quietud que resultaba a la vez pacífica y amenazadora.
Las lámparas de la plaza principal iluminaban tenuemente las fachadas blancas de las casas, mientras la luna, casi llena, proyectaba sombras alargadas en las calles desiertas. Cada media hora, los distintos grupos transmitían por la radio portátil un informe de su situación. Sector norte, todo tranquilo. Se oía la voz de un joven. Sector este, no hay signos de lobos, respondía un granjero. Sin embargo, cerca de la medianoche, un mensaje más inquietante llegó a los oídos del padre Matías. Aquí el grupo ciclista. Estamos en la carretera hacia el río. Hemos encontrado huellas frescas. Parecen de perro grande o de lobo. Vamos a seguirlas con cuidado, cambio. La atención se intensificó de inmediato. El sacerdote intercambió miradas con la alcaldesa y doña Consuelo y respondió por la radio. Entendido. Proceded con precaución y mantenednos informados. Cambio. Javier y los agentes, enterados del hallazgo, pidieron las coordenadas exactas para dirigirse en el todoterreno. En aquel momento quedó claro que la posibilidad de toparse con los lobos era muy real. Las huellas conducían a un tramo de camino que se internaba en un seto denso, junto a un riachuelo. Mauricio, pedaleando con más prudencia que antes, notaba un ligero temblor en sus manos. Sus amigos también guardaban silencio, conscientes de que cualquier ruido brusco podía delatar su presencia o espantar a un animal. Tras recorrer unos 100 metros, alcanzaron una zona pantanosa donde las pisadas parecían multiplicarse. Uno de los chicos alumbró con la linterna y se distinguieron varias huellas de diferente tamaño. Podría tratarse de al menos 2 lobos, susurró Mauricio, intentando disimular su inquietud. La radio crepitó con la voz de Javier preguntando su ubicación. Al recibirla, confirmó que llegarían en unos minutos. No os separéis ni avancéis más hasta que lleguemos, ordenó con tono severo. Los jóvenes se quedaron inmóviles sobre sus bicicletas, con las linternas enfocando el suelo, esperando. Un viento gélido surgió de entre los árboles, moviendo las ramas y creando susurros tenebrosos. Por un momento, Mauricio recordó la imagen del lobo irrumpiendo en la iglesia y sintió una punzada de miedo. Sin embargo, se repitió a sí mismo que no estaban allí para cazar, sino para vigilar y prevenir. Pasados unos 7 u 8 minutos, el todoterreno apareció, iluminando el camino con sus focos. Javier y los agentes bajaron, armados con linternas de mayor alcance, y examinaron las huellas. En efecto, había un rastro evidente que se dirigía hacia el bosque más espeso. Tal vez allí se encontraba una pequeña manada o un lobo solitario buscando refugio. La duda era si se trataba del mismo ejemplar que irrumpió en la iglesia o de uno diferente. «Podemos avanzar un poco más», propuso uno de los guardias. «Pero si nos adentramos demasiado, perderemos cobertura de radio». Javier, tras pensarlo unos segundos, decidió que patrullarían hasta donde fuera seguro. Pidieron a Mauricio y sus amigos que regresaran al pueblo, puesto que la misión en adelante requería cierto entrenamiento y equipo. En un principio, el muchacho quiso protestar, atraído por la aventura, pero recordó la promesa que había hecho de no asumir riesgos innecesarios. Finalmente asintió con un suspiro. «Volveremos a la sala de la iglesia y avisaremos si vemos algo extraño en el camino de regreso». Su voz sonó aliviada, en parte. Ya de vuelta, el camino nocturno hacia la iglesia se sintió interminable. El silencio del paraje, interrumpido por algún búho o el crujido de ramas, agudizaba los sentidos. Cuando los 3 ciclistas llegaron al casco urbano, dieron un breve parte al padre Matías, quien tomó nota de todo con la alcaldesa a su lado. Ella, con gesto de cansancio, se dirigió al sacerdote. «No sé cuánto tiempo podremos sostener estas rondas, pero al menos es un paso hacia la concienciación. Ojalá pronto sepamos si el lince se recupera por completo».
Y sobre los lobos, confío en que no vuelvan a aparecer por la iglesia. El padre Matías la miró con comprensión. Confío en que Dios nos guíe para encontrar el equilibrio. Por ahora hemos ganado algo de tiempo, aunque todavía no conocemos del todo el alcance del problema. Rezaremos para que, donde sea que se encuentren esos lobos, no necesiten acercarse más a los hogares humanos. Las horas restantes de la noche transcurrieron con relativa calma. Javier y los agentes volvieron sin hallazgos definitivos. No vieron lobos, aunque encontraron rastros que apuntaban a su presencia reciente. Aún así, el mero hecho de organizar las patrullas ya había disuadido a varios vecinos de dejar alimento afuera o de descuidar sus cercados. Casi al alba, el sacerdote se retiró a sus aposentos, rezando una última plegaria. Pensó en el lince dormido en la clínica de la doctora Soria, pensó en el lobo que rompió la ventana y pensó en el futuro de su comunidad, unida ahora por la certeza de que la naturaleza llamaba a su puerta con urgencia. La madrugada transcurrió con la tensión típica de lo desconocido, pero sin sobresaltos que alteraran la quietud del pueblo. Al despuntar el alba, el padre Matías salió a la plaza tras apenas un par de horas de sueño ligero. El aire fresco de la mañana le despejó la mente. Vio a los primeros voluntarios regresar de sus rondas nocturnas, algunos con los ojos enrojecidos por el cansancio y otros con el entusiasmo intacto. Javier, el jefe de la Guardia Civil, se despidió de ellos con un apretón de manos y palabras de agradecimiento. Ningún lobo se había mostrado, aunque habían encontrado indicios de su paso reciente, huellas dispersas, restos de comida y uno que otro aullido en la lejanía. La alcaldesa, doña Carmen, llegó poco después, luciendo un abrigo grueso y el gesto preocupado. «Buenos días, padre. ¿Alguna novedad?», inquirió, mirando alrededor, como si temiera ver a un lobo escondido tras cualquier esquina. El sacerdote negó con la cabeza. «Ha sido una noche tranquila, pero es pronto para bajar la guardia. ¿Y usted? ¿Ha sabido algo de la doctora Soria y nuestro lince?». La alcaldesa confirmó que, según un escueto mensaje telefónico, el felino seguía estable en la clínica. Eso aliviaba un poco la incertidumbre, pero aumentaba el anhelo de conocer detalles concretos sobre su recuperación. Justo cuando se disponían a intercambiar más impresiones, vieron aparecer por la calle principal un pequeño utilitario con el logotipo de la clínica veterinaria. Bajó de él una mujer de porte decidido, la doctora Soria en persona, aún con la bata puesta. Parecía muy cansada, pero en sus ojos brillaba una expresión de satisfacción. Llevaba consigo un maletín y un legajo de papeles. Saludó brevemente a la alcaldesa y al padre Matías y les explicó que necesitaba informarles del estado del lince cuanto antes. Los tres se reunieron en el salón anexo de la iglesia, aquel que sirvió de centro de operaciones durante la noche. Ya dentro, la veterinaria tomó asiento y comenzó su relato. «El lince está más estabilizado. Le he administrado fluidos intravenosos para la deshidratación y la herida de su pata trasera fue limpiada y suturada. Mostraba signos de anemia, seguramente por falta prolongada de alimento. Sin embargo, no presenta fracturas ni lesiones internas. Lo más importante es que no manifiesta de momento síntomas de enfermedades infecciosas graves». Hizo una pausa, dejando que la buena noticia calara en los presentes. El padre Matías cerró los ojos un instante en un gesto de profunda gratitud. Doña Carmen suspiró con alivio. «¿Entonces, se recuperará del todo?», preguntó. La doctora asintió con cautela. «Sí, pero necesitará reposo y seguimiento especializado. Lo mejor sería trasladarlo al Centro de Recuperación de Fauna en cuanto esté un poco más fuerte. Allí podrán proporcionarle un entorno adecuado».
El sacerdote recordó la conversación con el biólogo Suárez sobre la importancia de reintegrar al lince a su hábitat. Doctora, ¿hay un estimado de cuánto tiempo deberá pasar antes de que pueda volver al monte? Ella apoyó los codos en la mesa reflexionando. Depende de su evolución. Quizá varias semanas. No queremos devolverlo a la naturaleza hasta asegurarnos de que pueda cazar por sí mismo. Además, la presencia de lobos en la zona podría suponer un riesgo adicional para un animal debilitado. La alcaldesa asintió, plenamente consciente de lo complejo del escenario. Haremos lo que sea necesario. En esas estaban cuando se acercó Mauricio, seguido por su abuela y un par de amigos que habían participado en las rondas. Con timidez, el joven se atrevió a preguntar: «Doctora, ¿podríamos ver al lince en la clínica o ayudar de alguna forma?» La veterinaria sonrió, aunque con un deje de cansancio. «Agradezco la intención, muchacho. De momento lo mejor es dejarlo tranquilo. Cualquier exceso de estímulo le genera estrés. Pero podréis visitarlo dentro de unos días, si todo va bien». El rostro de Mauricio se iluminó, satisfecho con la perspectiva de comprobar personalmente la mejoría de aquel felino que había grabado irrumpiendo en la iglesia. Mientras continuaban la conversación, se unieron algunos vecinos para escuchar. Doña Consuelo no tardó en ofrecerse para llevar comida al personal de la clínica y, de paso, asegurarse de que no les faltara nada. La doctora Soria, con un deje de humor, comentó que cualquier ayuda era bienvenida. «Estamos acostumbrados a atender perros y gatos y de vez en cuando alguna ave rapaz herida. Un lince es un huésped muy exigente». Todos rieron con suavidad. Era la primera vez en días que sentían ese alivio colectivo. Aún así, quedaba pendiente el asunto de los lobos. Javier, que se había acercado silenciosamente, carraspeó para llamar la atención. «Hemos seguido su rastro de madrugada. El bosque cercano al río presenta huellas de al menos 2 ejemplares diferentes. No se han visto en el casco urbano, lo cual es bueno. Pero no sabemos si se quedarán en las afueras o si, empujados por el hambre, volverán a acercarse». La alcaldesa frunció el ceño. «¿Se ha pensado en alguna medida más firme? La gente está asustada». El guardia asintió, serio. «Podemos reforzar las patrullas y poner avisos en las granjas más vulnerables. Pero lo principal es que la comunidad entienda la importancia de no dejar comida al alcance y de asegurar bien a sus animales domésticos». El padre Matías tomó la palabra. «Tal vez podamos organizar una charla con el biólogo Suárez para concienciar. Ayer nos habló de la necesidad de aprender a convivir con estos depredadores. No se trata solo de alejarlos, sino de encontrar un equilibrio». Doña Carmen vio la oportunidad de proponer algo concreto. «El ayuntamiento podría convocar una reunión abierta esta semana. Invitamos a los expertos y a los vecinos. Si comprendemos la raíz del problema, tendremos menos miedo». El sacerdote alabó la iniciativa, recordando cuán decisivo había sido el llamado al diálogo para gestionar la crisis de la noche anterior. Mientras ultimaban detalles, un ruido de pasos ligeros anunció la llegada de un hombre menudo, vestido con ropas de senderista. Era Pedro, un vecino aficionado a la fotografía de fauna, que se había enterado de los esfuerzos de vigilancia y quiso sumarse. Saludó con algo de urgencia en su voz. «Perdonen la intromisión, pero he salido a caminar en dirección a la colina oeste y me pareció escuchar más aullidos. Sonaban distantes, aunque me sorprendió la hora. Ya es de día y no es tan habitual». Javier ladeó la cabeza, intrigado. «¿Estás seguro de que eran aullidos de lobo?» Pedro se encogió de hombros. «No tengo duda. He pasado días en la sierra fotografiando manadas en años anteriores». La noticia hizo que los rostros se endurecieran. ¿Significaba aquello que los lobos se movían de un lado a otro del valle? ¿Sería la misma pareja o un grupo distinto?
La doctora Soria, al sentir la inquietud general, aclaró que los lobos podían recorrer grandes distancias, sobre todo si estaban buscando presas o un territorio libre de competencia. En realidad, es más común de lo que parece, solo que no suelen acercarse tanto a pueblos. Probablemente la presión ambiental y la falta de alimento los está empujando. El padre Matías, una vez más, reflexionó en voz alta sobre la responsabilidad humana en la pérdida de hábitats. Sentía que cada nuevo dato confirmaba la urgencia de repensar la relación con la naturaleza. La alcaldesa y Javier se pusieron de acuerdo para enviar a un par de guardias civiles hacia la colina oeste y verificar si, efectivamente, había señales de algún grupo de lobos. «Iré yo también», se ofreció Pedro, ilusionado con la posibilidad de ayudar y quizá de obtener fotografías que sirvieran para fines científicos. El sacerdote les deseó suerte, recordándoles que no debían exponerse a situaciones riesgosas. «Confiamos en vuestro buen juicio. Avisadnos si necesitáis algo». La reunión terminó con planes concretos. Organizarían la charla con el biólogo Suárez, reforzarían el patrullaje nocturno y mantendrían un seguimiento constante del estado del lince, confiando en que pronto pudiera trasladarse al centro de recuperación. La doctora Soria regresó a su clínica, mientras que la alcaldesa partió hacia el ayuntamiento para coordinar la convocatoria ciudadana. Javier y varios vecinos se repartieron en distintas comisiones. Unos se encargarían de revisar cercados, otros de difundir información en redes y carteles, y unos pocos, más expertos en el campo, harían recorridos diurnos. Poco después, el padre Matías volvió a quedarse en relativa soledad en la sala anexa. La intensa actividad y las responsabilidades asumidas, sumadas a la emoción de los últimos acontecimientos, le pesaban en la mente y el cuerpo. Se permitió un momento para sentarse, orar en silencio y poner en orden sus pensamientos. Imaginaba al lince sedado en la clínica. Recordaba su mirada asustada al cruzar el umbral de la iglesia. También visualizaba la silueta famélica del lobo emergiendo de la ventana rota. Dos criaturas distintas pero igual de desesperadas, símbolos de un equilibrio roto. Susurró una plegaria para que, en medio de la vorágine, la gente no olvidara la compasión y la sabiduría necesarias para enfrentar la adversidad. Afuera, los sonidos del pueblo retomaban cierta normalidad. Conversaciones, motores, pasos en la acera. Sin embargo, San Eusebio no volvería a ser el mismo tras aquel suceso que expuso la fragilidad compartida entre seres humanos y fauna salvaje. Había una lección rondando en cada esquina, y todos, de un modo u otro, empezaban a comprenderla. El día avanzaba con una tensa calma en San Eusebio. Tras la intensa movilización nocturna, muchos vecinos habían vuelto a sus quehaceres habituales, pero un aire distinto se respiraba en cada esquina. El suceso del lince y la irrupción del lobo seguían latentes en las conversaciones. Quienes solían pasar la mañana tomando café en la plaza o atendiendo sus pequeños comercios, lo hacían ahora con la mente puesta en la reunión ciudadana programada para esa misma tarde, cuando el biólogo Suárez y las autoridades locales informarían sobre las medidas a tomar. El padre Matías aprovechó las primeras horas del día para ordenar el interior de la iglesia. Varios voluntarios habían retirado los últimos cristales rotos y colocado tablones provisionales en la ventana dañada. Aún así, la nave principal mostraba señales de la turbulencia sufrida. Bancos ligeramente astillados, restos de vidrios incrustados en el suelo de mosaico y un aire pesado que recordaba lo ocurrido. El sacerdote recorrió el pasillo central, deteniéndose en el altar mayor, donde se persignó y permaneció unos instantes en silencio, intentando encontrar sosiego.
A su alrededor flotaba esa sensación agridulce de que todo había cambiado para siempre. Un ruido de pasos interrumpió su recogimiento. Se trataba de Mauricio, el joven que lo había acompañado durante el momento más crítico. Sonreía con timidez al acercarse, sosteniendo en la mano su teléfono. «Padre, siento molestar, pero quería contarle algo», dijo, casi en un susurro. «Desde anoche el video que grabé en la iglesia se ha hecho viral. Lo han compartido cientos de veces. Incluso me han llegado mensajes de gente de otras provincias que se ha enterado de lo que pasó aquí». El sacerdote alzó las cejas, sorprendido. Aunque no era muy dado a la tecnología, comprendía el poder de las redes sociales. «¿Y qué dicen esos comentarios?», preguntó. «Muchos se asombran de tu templanza frente al lince. Otros discuten si el lobo estaba enfermo, y unos cuantos preguntan cómo pueden ayudar». El padre Matías dejó escapar un leve suspiro. «Al menos servirá para que tomen conciencia, que cada persona se pregunte por qué un animal salvaje recurre a un templo humano para alimentarse. Eso debe hacernos reflexionar». Mauricio asintió, ilusionado con la idea de que el video sirviera de algo más que puro morbo. «De hecho, hay gente que me pide detalles sobre cómo colaborar con centros de fauna. Quizás podamos difundir los datos del lugar al que llevarán al lince», propuso el joven. El sacerdote estuvo de acuerdo, viendo en ello un gesto de solidaridad. «Claro. Habla con la doctora Soria para que te confirme cómo y cuándo recibirá donativos o voluntarios». Cuando finalizaron su breve charla, el muchacho se marchó, y el padre quedó solo otra vez. Decidió abrir la puerta principal del templo y sentarse en uno de los bancos exteriores para tomar aire. Desde allí se veía la plaza, aún no muy concurrida. Un par de niños jugaba cerca de la fuente, y un anciano paseaba con su perro. El sacerdote los observó con mirada tierna, recordando que la vida cotidiana sigue su curso, aún tras los sucesos más extraordinarios. Pero, en lo profundo, sentía que su vocación le exigía ir más allá de celebrar misas y ayudar en labores benéficas. Ahora era testigo de un problema ecológico que tocaba el corazón mismo de la comunidad. Cerca del mediodía, la alcaldesa pasó por allí para confirmar detalles sobre la reunión. «Padre, la haremos en el Salón Cultural a las 6 de la tarde. Suárez me ha dicho que llegará antes junto con algunos técnicos ambientales. Invitaremos a toda la población y queremos que usted hable, si es posible, para ofrecer una perspectiva de unidad», le explicó. El cura se quedó pensativo. «No soy experto en gestión de fauna, doña Carmen, pero haré lo que pueda para incentivar la cooperación y la empatía». La tarde llegó con un sol suave y el salón cultural se llenó de gente. Era un recinto sencillo, con un pequeño escenario donde se colocaron una mesa y unos micrófonos. La alcaldesa, el biólogo Suárez y Javier, el jefe de la Guardia Civil, se sentaron en el lugar principal. A su izquierda, el padre Matías, con gesto sereno, dispuesto a intervenir cuando le dieran la palabra. Algunas autoridades ambientales también asistieron, cargando carpetas y folletos. Entre la multitud se veían rostros de todas las edades, ancianos curiosos, padres con sus hijos y hasta jóvenes que jamás habían participado en una asamblea local. El murmullo previo al inicio reflejaba tensión, pero también expectativa. La alcaldesa tomó el micrófono primero, agradeció la presencia de todos y recapituló los hechos: la irrupción del lince en la iglesia, el incidente con el lobo, las patrullas de vigilancia y el estado actual del felino. No estamos aquí para alarmar, sino para encontrar soluciones que nos permitan convivir con nuestro entorno. El lince se recupera. Del lobo o los lobos, aún no tenemos certezas. Así que cederé la palabra al biólogo Suárez para que nos dé una visión más técnica. Un aplauso moderado dio paso a las explicaciones del experto. Suárez,
Con un tono didáctico, desplegó un mapa de la comarca. Señaló las zonas donde se habían detectado poblaciones de lobos y linces en años anteriores y explicó cómo la sequía, la reducción de presas y la actividad humana estaban obligando a esos animales a moverse en busca de alimento. Lo ocurrido en San Eusebio no es un caso aislado, comentó, pero sí es extraordinario por la forma en que sucedió. Un lince cruzando la puerta de una iglesia nos recuerda que la naturaleza no entiende de fronteras humanas. La gente escuchaba con atención y algo de asombro. Varios levantaban la mano para preguntar o hacer comentarios. Un ranchero de voz ronca solicitó consejo para proteger a sus ovejas sin tener que recurrir a trampas o veneno. Una señora acotó que había visto zorros merodeando sus gallineros. Suárez atendió cada duda con paciencia, sugiriendo métodos de vallado, uso de perros mastines y protocolos de aviso a las autoridades ambientales. Debemos evitar el conflicto directo. Los lobos no atacan a humanos por capricho. Buscan comida y si se desesperan, se acercan a nuestros corrales. En cierto momento, la alcaldesa invitó al padre Matías a dirigirse al público. El cura se levantó con el micrófono en mano, recibiendo un silencio expectante. Queridos vecinos, no soy un entendido en biología ni en política, pero sé algo de humanidad. Nuestro pueblo ha afrontado un hecho insólito y hemos respondido con valentía y solidaridad. Hoy quisiera invitarlos a mantener vivo ese espíritu de cooperación. Los animales que nos rodean forman parte de la creación. Cuidarlos, entenderlos y respetar sus espacios es también un acto de justicia. Nosotros hemos abierto las puertas de la iglesia a una criatura necesitada. Abramos también nuestro corazón a la idea de que la naturaleza merece un trato digno. Sus palabras resonaron con fuerza. Se escucharon murmullos de aprobación y algunos aplausos espontáneos. Mauricio, sentado en una de las filas traseras, grababa la escena con su teléfono, consciente de que aquel discurso podía tener gran alcance entre la gente del pueblo y los muchos que seguían el caso por internet. La reunión continuó un rato más con preguntas y respuestas sobre posibles subvenciones para cercados, capacitación de guardas rurales y creación de campañas educativas. Varios vecinos apuntaron los números de teléfono de la Guardia Civil y de las autoridades ambientales, prometiendo contactar si observaban cualquier signo de presencia lobuna cerca de sus casas. Tras casi 2 horas, la alcaldesa dio por finalizada la asamblea. Muchos se quedaron charlando en pequeños grupos, forjando planes y compromisos puntuales. El padre Matías se acercó a hablar con Suárez. ¿Cree que el lince pueda volver pronto al bosque, una vez recuperado? El biólogo meditó un instante. Tal vez en unas semanas. Necesitamos asegurarnos de que no salga de nuevo en busca desesperada de comida. Hemos de encontrar un área segura y, ojalá, con suficientes conejos. Lo liberaremos lejos de los límites del pueblo. El sacerdote asintió con una ligera sonrisa. Avisadme, por favor. Me gustaría despedirme de él. Ya fuera del salón cultural, la temperatura había bajado y el crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados. Varios vecinos se agruparon con linternas y equipos para la segunda noche de patrullas. La experiencia de la víspera había demostrado la utilidad de la vigilancia y querían repetirla, al menos hasta asegurarse de que ningún lobo volviera a rondar las casas. La alcaldesa agradeció la cooperación y Javier, con semblante serio pero satisfecho, organizó las rutas. Mauricio y sus amigos no faltaron a la cita, aunque prometieron extremar las precauciones. El sacerdote se despidió de todos, asegurándoles que volvería a abrir la sala anexa de la iglesia por si necesitaban un lugar para descansar o coordinar la comunicación por radio. Al caminar de regreso a su parroquia, sintió una brisa templada que le agitó la sotana.
Miró al cielo, donde asomaban tímidas estrellas, y recordó la mirada hambrienta del lince y el gruñido del lobo, dos llamadas urgentes de la naturaleza, dos señales de que el mundo cambiaba y exigía una respuesta colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la fe y el compromiso ambiental convergían en un mismo propósito: cuidar la vida en todas sus formas. La segunda noche de patrullas transcurrió sin signos de lobos alrededor de San Eusebio. El cansancio acumulado se mezcló con un tenue optimismo que comenzaba a germinar entre los vecinos. Cada patrulla regresaba al amanecer, anunciando por radio que no había rastros frescos ni aullidos cercanos. Incluso Mauricio y sus amigos, que repitieron el recorrido en bicicleta, volvían con la noticia de que la ruta estaba despejada. Aunque seguía latente la posibilidad de encuentros futuros, el operativo servía para tranquilizar a quienes, tras el incidente en la iglesia, apenas podían conciliar el sueño. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y una brisa suave. El padre Matías aprovechó el ambiente apacible para revisar de nuevo la nave principal de la iglesia, donde ya se habían retirado los tablones provisionales de la ventana rota. Un carpintero local había medido con cuidado el espacio para instalar, en pocos días, un acristalamiento nuevo con refuerzos. Aún quedaban grietas y marcas del forcejeo de aquella noche, pero el sacerdote sentía que, paso a paso, la casa de culto recuperaba su serenidad. Se detuvo un instante frente al altar, recordando el momento en que el lince se aproximó buscando ayuda, una imagen que parecía de otro mundo, pero que ahora formaba parte de la historia colectiva del pueblo. A mediodía, la alcaldesa, doña Carmen, anunció que los reportes de las granjas más alejadas indicaban normalidad. Nadie había sufrido ataques en corrales ni habían vuelto a verse huellas en los alrededores. Aún así, se mantenían las rondas nocturnas como medida de prevención. Varias personas insistieron en colaborar, y el estado de vigilancia se convertía casi en una rutina comunitaria. A la par se empezaron a discutir proyectos a mediano plazo: reforestar áreas cercanas, proteger fuentes de agua y coordinarse con otros municipios para fortalecer corredores ecológicos que permitieran a la fauna desplazarse lejos de las zonas habitadas. Casi al mismo tiempo, llegó un mensaje esperanzador desde la clínica de la doctora Soria. El lince mostraba claros signos de recuperación. Había comido por su cuenta, se ponía en pie con más firmeza y su respiración era estable. La veterinaria calculaba que en una semana estaría listo para ser trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, donde terminaría de recuperar masa muscular y tendría suficiente espacio para ejercitarse. Esa noticia se propagó con rapidez, y la gente comenzó a comentar que, pese a lo traumático del encuentro inicial, la historia del lince podría tener un final feliz. Cuando el padre Matías lo supo, sintió un gran alivio. Desde el principio, había sentido una conexión especial con aquel felino que, en un acto casi simbólico, buscó amparo en la iglesia. Decidió pasar por la clínica para verlo, con la debida autorización. Así, una tarde de sol suave, caminó hacia el edificio donde la doctora Soria lo esperaba. Unos cuantos curiosos lo siguieron a distancia, queriendo presenciar ese instante. El sacerdote entró a la sala de cuidados con el corazón palpitante. Habían colocado al lince en un recinto amplio, con luz regulada y temperatura estable. Detrás de una malla metálica, el felino descansaba sobre un lecho de paja, moviendo las orejas con visible atención. «Puedes acercarte un poco, pero despacio», indicó la doctora. El padre Matías avanzó cautelosamente hasta quedar a unos 2 metros del animal. Observó sus ojos, ahora más brillantes y llenos de vida, y sintió un profundo respeto por esa criatura que tanto había sufrido. El lince,
Alertado por la presencia humana, se incorporó con lentitud, aunque no enseñó los dientes ni mostró señales de hostilidad. Parecía reconocer, en la calma del sacerdote, cierta familiaridad. El cura sonrió con ternura y susurró: «Amigo, pronto volverás a tu hogar». Con el paso de los días, la expectación creció. Varios medios regionales comenzaron a interesarse por la historia, motivados por el video viral de Mauricio. Reporteros llegaron a San Eusebio para entrevistar al padre Matías, a la alcaldesa, a la doctora Soria y hasta a algunos vecinos que vivieron de cerca el suceso. Aunque esa atención mediática incomodaba a ciertos lugareños, también trajo oportunidades. Organizaciones ambientalistas se ofrecieron a colaborar con la protección de la fauna local y el ayuntamiento recibió propuestas para capacitaciones y charlas educativas. Algunos criticaban el sensacionalismo, pero muchos entendían que por fin se hablaba con seriedad de la importancia de la coexistencia con la vida salvaje. Mientras tanto, las patrullas nocturnas continuaban en modo preventivo. Se reportaban cada vez menos huellas de lobos, lo cual podía deberse a que se habían desplazado a otra zona más alejada o que habían encontrado alimento suficiente en áreas sin presencia humana. Nadie lo sabía con certeza, pero el ambiente de pánico inicial se había transformado en una mezcla de prudencia y responsabilidad. Hasta los niños del pueblo jugaban a ser cuidadores de animales, en lugar de fingir que los cazaban. Ese cambio de mentalidad se notaba en pequeños gestos. La gente recogía mejor su basura, reforzaba los cercados sin usar métodos crueles y atendía con mayor sensibilidad las recomendaciones de los expertos. El momento clave llegó un viernes por la mañana, cuando el biólogo Suárez apareció de nuevo en San Eusebio con un equipo de veterinarios y técnicos del Centro de Recuperación. Con la aprobación de la doctora Soria, consideraban que el lince estaba en condiciones para iniciar la siguiente fase de su rehabilitación. Lo sedarían ligeramente, lo transportarían en un vehículo especial y lo acomodarían en un recinto más amplio y natural, donde podría readaptarse a la casa. Si todo va bien, en cuestión de unas semanas, lo liberaremos en un área protegida lejos del casco urbano, explicó Suárez ante un grupo de vecinos que se había congregado para presenciar la salida. El padre Matías se unió a ellos, con la misma mezcla de emoción y nostalgia que sentía cada vez que una transición importante estaba por suceder. Recordó el primer encuentro con el lince en la iglesia, el animal tembloroso, hambriento y aterrado. Ahora lo veía con la cabeza erguida, más robusto y alerta. Pensó en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo: el susto, el caos, las patrullas, las reuniones, las reflexiones sobre la relación humano-naturaleza. Cuando cerraba los ojos, aún revivía el gruñido del lobo entrando por la ventana rota, y la imagen lo estremecía. Sin embargo, el resultado de esa noche había catalizado cambios que el pueblo quizá necesitaba desde hacía tiempo. La mañana era fresca y soleada cuando subieron la jaula con el lince al vehículo del Centro de Recuperación. Hubo silencios reverentes y algún que otro aplauso espontáneo. El sacerdote se inclinó con respeto frente a la puerta de la jaula, como si bendijera al felino en su nuevo camino. Mauricio grabó la escena, conmovido, mientras doña Consuelo limpiaba lágrimas al verlo partir. La doctora Soria y el biólogo Suárez intercambiaron un apretón de manos, satisfechos con el progreso del paciente más inusual que habían tenido. La alcaldesa prometió colaborar con futuros programas de educación ambiental, convencida de que la experiencia no debía quedar en un mero anécdota. Y así, con el rugir discreto del motor, el lince salió de San Eusebio rumbo a su próxima etapa de rehabilitación. El padre Matías se quedó mirando hasta que el vehículo dobló la esquina. Sintió un vacío, pero también una alegría profunda. Aquel encuentro inesperado,
que podía haber terminado en tragedia, había despertado la conciencia de todo un pueblo. A su manera, el felino había realizado una especie de misión silenciosa, generando unión y solidaridad en la comunidad. Con la partida del lince, el foco mediático se atenuó y la vida en San Eusebio fue volviendo a su cauce, aunque ya nada sería igual. De vez en cuando surgían rumores de avistamientos de lobos más allá de los cerros, pero los vecinos reaccionaban con sensatez, avisando a las autoridades y reforzando medidas de protección pacífica. El recuerdo del lince en la iglesia seguía vivo en las tertulias y en los corazones, recordando a todos que, cuando la naturaleza llama, es preciso responder con humildad y responsabilidad. Aquel fin de semana, el padre Matías ofició la primera misa tras la reparación de la ventana. Frente a la congregación habló de la esperanza y la compasión que, en medio del desconcierto, habían prevalecido. Hoy celebramos no solo la liturgia, sino también la vida en todas sus formas, declaró con voz firme. Varios fieles, incluidos quienes habían temido inicialmente al felino, comprendieron que la fe no solo ampara a las personas, sino que también puede abrir puertas al respeto por cada criatura de la tierra. Cuando el sacerdote alzó sus manos para dar la bendición final, en su interior guardaba la certeza de que el paso del lince, breve pero intenso, había encendido una llama de conciencia que seguiría brillando en San Eusebio por mucho tiempo.